Ok, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera charla, a este primer seminario divulgativo del el Grupo Estudiantil de Física Teórica de la Universidad Nacional del Callao. El día de hoy tenemos a una egresada de nuestra facultad, la magíster Tania Medina Torrejón. Buenas tardes, magíster Tania. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por el apoyo para poder el día de hoy aquí. Bueno, en esta primera fase, digamos, de esta presentación, queremos conversar un poquito con usted, queremos conocerla, queremos saber cuál ha sido sus motivaciones y, bueno, un poquito también a modo de poder dar una luz también a los estudiantes que actualmente nos encontramos en la carrera de física y hemos elegido la hermosa área de lo que es física teórica. Un poquito también como para conocer un poquito su historia. Mi primera pregunta, o de repente a modo de entrevista, me gustaría que de repente, ¿no?, pueda respondernos. En sus años de juventud, ¿usted cómo fue escoger la carrera de física? ¿Fue algo que ya desde pequeña ya tenía esta pasión, este amor por la parte de investigación, la ciencia, o a medida de que de repente durante la carrera la fue descubriendo? Oh, wow, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que para muchos que hacemos ciencia, algo que surge en nosotros es la curiosidad, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con eso. Entonces siempre tuve la curiosidad de saber el porqué de las cosas, ¿no? Cómo funciona la naturaleza, cómo funciona, cuáles son los mecanismos, cuáles son las leyes que rigen la naturaleza. Entonces siempre me pregunté mucho sobre el universo, sobre la luna, las estrellas, en fin. Y eso fue una curiosidad que siempre fue algo que estaba en mí. Yo siempre preguntaba todo preguntaba. Siempre había un porqué para mí. ¿Por qué? Y bueno, al inicio, pues cuando uno sale del colegio, yo creo que lo que más se nos queda en la mente es buscar una carrera que sea promisoria, pues, ¿no? Una carrera que nos pueda dar una solvencia económica y que sea reconocida. Entonces, lo primero que viene son carreras como ingeniería, que es lo que me vino a la mente. Ingeniería de sistemas era algo que yo quería al inicio. Luego empecé a conocer más sobre física cuando estaba en la academia. Y me empezó a interesar ingeniería de nuevo, pero de telecomunicaciones. Pero todo era muy como ingeniería. Solo que ya después yo postulé ingeniería y al final entré en física. Pero ahí yo ya había tenido la idea de que me gustaba mucho la física. Fue una de mis mejores notas cuando postulaba a la universidad en física. Y cuando entré a la carrera fue cuando dije, wow, esto es realmente lo que siempre quise y no sabía, porque me respondía muchas preguntas. Entonces, el primer año en la UNAC es todo matemática, pues, ¿no? Claro. Creo que es ecuaciones diferenciales, complemento, ¿no? Y recuerdo que yo quería ya entrar a Física 1, quería ya trabajar en física. Entonces, cuando entré ese primer año, me gustó mucho la física y entendí que era eso lo que siempre quería, solo que no estaba segura, yo no sabía, porque bueno, pues lo que se habla mucho son de carreras que son como, no nada contra, pero no era mi vocación. Entonces, fue así, fue básicamente en la academia. Y cuando comencé a estudiar más física y me gustó más, y cuando entré finalmente a física, ¿no? A la UNAC. Entiendo. Y bueno, la física en sí sabemos que se ramifica y abarca muchísimas áreas, desde la parte médica, materiales, pero de entre todas ellas hay un área que es la más, digamos, antigua, la más fundamental, por decirlo de esa forma, que es la física teórica. Dentro de la carrera, usted ya estando en en los primeros años de la carrera de física, ¿qué la impulsó, qué la motivó y la dirigió directamente a dedicarse en esta rama de la física?
Bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver con nuestra formación en la universidad, pues, ¿no? Porque ah, nosotros nos desarrollamos más en física teórica por nuestros profesores allá en la UNAC. Entonces, pero de cualquier manera era algo que siempre me gustó entenderlo de manera formal, ¿no? De manera, con ecuaciones, de manera formal. Entonces, la física teórica es algo que es bastante resaltante, yo creo que en nuestra facultad. O sea, yo creo que muchos salimos en física teórica porque nuestra facultad enfatiza bastante en física teórica. Pero eso es lo que me gusta mucho cuando estaba haciendo el pregrado, me gustaba mucho computación. Es algo que, computación, sistemas, ¿no? Me refiero a programación. Eh, es por eso que yo antes pensaba que quería sistemas, pero cuando descubrí que en física también podemos hacer simulaciones, fue como, wow, qué bien, también podemos usar métodos numéricos para resolver ecuaciones, y esas ecuaciones que son ecuaciones que no se pueden resolver a mano, sino que solo se necesitan métodos numéricos y aproximados para resolverlos. Entonces, wow, se puede hacer mucho aquí. Entonces, yo creo que primero me llamó más para física computacional y pues siempre me gustó lo más difícil, ¿no? Creo que, no sé si muchos se sienten identificados en física, si hacemos física es porque nos gusta lo difícil. Entonces, me gustaba cuántica, relatividad, eran mis cursos favoritos. Entonces, yo creo que fue más por la formación de la facultad, ¿no? La facultad forma bastantes físicos teóricos. Claro, También creo que por nuestras carencias en laboratorio, ¿no? Lamentablemente no tenemos buenos laboratorios, pero salen muy buenos físicos teóricos en nuestra facultad. eso es cierto, eso es verdad. Y bueno, una vez saliendo ya de la universidad, me imagino, también hace poco estábamos conversando sobre esto, este famosísimo examen que alía, que digamos unifica, ¿no? Unifica los Perú con Brasil, que es el examen del unificado. ¿Usted lo rindió? ¿Cómo fue cuando usted actualmente llegó a lo que es a Brasil, a la Universidad de Brasil? Sí, bueno, lo bueno es que ya habían algunos estudiantes antes de mi código que habían dado este examen del unificado. Y yo tengo un primo aquí en Brasil que él es matemático. Entonces yo ya conocí a alguien que había venido, no por ese examen, porque él es matemático, es otro examen, pero digamos que fue una inspiración, ¿no? Para venir. Y, y ahí nos enteramos, todo mi código, pues, ¿no? Hablábamos ya del examen unificado, era el tema, ¿no? Del año, porque todos estábamos acabando, estábamos pensando qué hacer. Entonces nos enteramos del examen unificado, buscamos. Recuerdo que yo acabé en el 2011 mi carrera y ya me puse a estudiar en el año siguiente para hacer el examen. Creo que son 2 exámenes por año. Entonces di el examen en mitad de año. Ya no recuerdo bien, creo que fue al inicio del año. Nos preparamos con algunos amigos y varios fuimos a dar el examen. Entonces, digamos que nos ayudamos bastante. Yo creo que fue un buen grupo así entre nosotros. Nos pasamos la voz de los exámenes pasados, porque están en internet, solucionarios de exámenes pasados que están en internet. Entonces, todos nos pasábamos la información que había y cada uno hizo su parte, pues, ¿no? Cada uno hizo lo que le compete, que era estudiar, porque al final pues eso es algo personal, pues no cada uno le dedica el tiempo y fue así cuando varios fuimos al examen. Digamos que yo me sentí bastante apoyada, ¿no? Porque éramos varios que estábamos en lo mismo, soñando por ir afuera. Entonces fue muy bueno esa época. Fue así que nos ayudamos todos, por eso, yo creo que por eso varios vinimos en esa época. Somos varios, no sé, de los que yo sé, venimos Laura, Renato, Noemí, Martín y yo. Si no, sí, nosotros. Ok, entiendo. Y bueno, estando ya allá en Brasil, usted escoge directamente la línea de astrofísica, ¿verdad? Y Mm, actualmente.
en lo que está trabajando, bueno, acabó su maestría y actualmente está terminando su tesis doctoral, está a puertas ya de conseguir ese grado académico. Entonces, coméntenos un poquito en qué consiste, digamos, el trabajo que actualmente usted está elaborando, el cual se encuentra investigando, ¿no? Que es estudios de aceleración de partículas en vías relativistas. Entonces, si Sí, nos podría abordar un poquito sobre ese tema, por favor. sí, claro. Primero yo vine aquí con la idea de trabajar, sí, en astronomía, astrofísica, no tenía muy claro, cosmología, no tenía muy claro, porque yo hice el bachiller, porque uno tiene que hacer un trabajo de bachiller, ¿no? Hice un bachiller como la idea para ir a nanotecnología. La verdad yo no estaba muy segura en qué, no sé si varios chicos se sienten identificados. Física es muy bonita, a mí me gusta mucho la carrera, pero es muy amplia, entonces tiene muchas áreas y en teoría tiene muchas áreas y a mí me gustaban todas, entonces yo tenía que ver cuál y ahí fui probando, hice como medio en nanotecnología, en la parte teórica, en el bachiller con el profesor Toribio. Y después, cuando vine aquí, intenté hacer cosmología. Mi maestría es, pero no llegué a hacer cosmología, hice gravitación. Hice un estudio de gravitación en la maestría. Pero de ahí, ya en el doctorado, busqué hacer astrofísica, que era realmente lo que más me gustaba. Es como, me gusta mucho toda la física, pero astrofísica digamos, es algo que me gusta mucho más, agarra más como la pasión, así como, qué bonito. Entonces, y en mi trabajo, bueno, nosotros, ahorita estoy en mi sala de investigación, no hay nadie, porque están todos trabajando en casa, pero mi trabajo mi grupo de investigación es liderado por la profesora Elisabeth, que le llaman Elisabeth de Gouveia, Dalpino. Ella es la profesora titular del grupo de investigación y aquí somos varios estudiantes de posgrado, creo que somos 5, entre maestría y doctorado, y en postdoc son como 3, 4 postdocs. Y yo creo que el trabajar en un grupo de investigación es muy bueno, por eso yo aconsejo mucho a los chicos a aprender a trabajar en grupo, porque eso es algo que al final nos va a ayudar cuando uno salga de la universidad, pues, ¿no? Si uno quiere trabajar en investigación, va a trabajar con un grupo de investigación probablemente, ¿no? Porque las cosas que uno ve son muy difíciles, entonces necesitamos ayuda de otras mentes, ¿no? Que desarrollan una parte y nos pueden complementar. Entonces, mi grupo de investigación trabaja con altas energías. Como tú mencionaste, yo estudio un mecanismo de aceleración de partículas que es un fenómeno que puede estar ocurriendo en el universo, sobre todo en jets, que son emisiones de flujos, que voy a poder explicar más ratito un poco de eso. Pero básicamente es todo sobre altas energías, observaciones, emisiones, propagación de partículas en altas energías. Y es eso, más o menos, sí. Ok, entiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, es realmente inspirador también este tipo de historias, ¿no? Que de personas que han compartido salones, han compartido, digamos, han llevado cursos al igual que nosotros, con los mismos docentes, al igual que nosotros en su momento hemos estado sentados resolviendo exámenes para tratar de pasar los mismos cursos que en su momento usted también ya pasó, y ahora actualmente pues se encuentra acabando ya el penúltimo grado académico que uno puede obtener dentro de la carrera, y en una de las áreas tan bonitas como menciono, que es la física teórica, en toda la gama amplia que tiene la parte de física, que abarca, ¿no?, la física teórica. Entonces, si bien ahora nos ha explicado, digamos, de forma superficial, un poco de general, lo que es su tema, damos paso directamente a su presentación para poder complementar esta parte del primer seminario de divulgación del grupo de estudiantil de física teórica. Entonces,
Claro, ok, voy a presentar aquí, voy a compartir mi pantalla. A ver, déjame ver aquí. Ok, dame un segundito. Ok. Ya, ¿ustedes me están viendo? Sí, sí se puede visualizar. Ok. Entonces, bueno, como les estaba explicando, un poco así a grandes rasgos, ¿no? Y tú mencionaste también. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es de manera breve, ¿no? Lo que he trabajado en mi doctorado. Entonces, el título de lo que voy a presentar es Aceleración de partículas en jets relativistas. Lo dejé en inglés porque me ayuda a mantener en el esquema de mis presentaciones anteriores. Entonces, pero yo les voy a estar explicando. Ok, entonces el estudio de aceleración de partículas en jets relativistas. Primero, es importante entender qué es un jet, ¿cierto? En astronomía, los jets son flujos. Por ejemplo, aquí tenemos es un esquema, es un dibujo, ¿no? De un jet. Entonces, estos son flujos supersónicos colimados. ¿Qué significa esto? Colimados es que las partículas de este flujo tienen una trayectoria paralela una de la otra, entonces es colimado. Y supersónico porque la velocidad es mayor a la velocidad del sonido de estos flujos. Entonces, estos flujos transportan masa, momentum, energía y flujo magnético. Y ellos están presentes en diferentes fuentes astrofísicas. Ahora, Eso es un jet astrofísico. Ahora, ¿qué es un jet relativista? Pues les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, estas son las observaciones de la radiogalaxia M87. Esta radiogalaxia emite un jet de manera lejana, digamos a 25.000 parsecs. Parsecs es la unidad que se usa en astronomía, que más o menos su valor es 3 veces 10 a la 18 centímetros. Entonces, a una distancia de 25.000 parsecs se ve de esta manera, y conforme se va observando de manera más cercana, se puede ver la emisión del jet de esta fuente, que en este caso es un agujero negro. Entonces, esta emisión es un jet relativista. ¿Por qué es un jet relativista? Lo que sucede es que la velocidad de emisión de este jet es a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Entonces, las emisiones de estos jets relativistas están clasificados. Puede ser medianamente relativista, altamente relativista o ultra relativista. Ultra relativista ya es la velocidad es 0.999 la velocidad de la luz. Y un medianamente relativista es 0.2 la velocidad de la luz. Entonces, esto es lo que clasifica a un jet relativista. Entonces, ahora, una propiedad importante común a esta clase de objetos es que ellos requieren la presencia de un campo magnético para formarse. Entonces, estos fenómenos, como ven aquí, esta es una observación, estos son observados en todo nuestro universo a través de las emisiones de altas energías que estos producen, y están asociadas generalmente a regiones extremadamente compactas, ¿no? Como un agujero negro. Este, por ejemplo, es la observación que se mostró creo que fue hace un par de años, de la primera observación de un agujero negro, ¿no? Fue de la radiogalaxia M87. Entonces, ¿qué pasa? Se tienen observaciones de muy altas energías, pero estas observaciones, por ejemplo, en el acelerador de partículas del CERN, la máxima energía que se obtiene es más o menos 10 a la 13 electronvoltios. Es una energía muy alta. Pero esto es en el acelerador de partículas que existe aquí en Europa, ¿no? Ahora, las observaciones que se obtienen son de aproximadamente, las máximas energías son de 10 a la 20, cercanas a 10 a la 21 electronvolts. Y esto
estas partículas están siendo aceleradas por algún mecanismo, pero aún no se sabe exactamente cuál es ese mecanismo físico que puede acelerar a tan altas energías. Bueno, para mencionarles, las partículas relativistas son conocidas como rayos cósmicos, son las observaciones de rayos cósmicos. Ahora, estas observaciones de estas energías, de estas partículas que llegan a más de 10 a la 15 electronvolts, se cree que están siendo aceleradas en objetos extragalácticos, principalmente, ¿no? Que significa fuera de nuestra galaxia. Entonces, ese es, digamos, el punto que los astrónomos, astrofísicos quieren entender bien. ¿Cuál es este mecanismo físico que genera estas altas energías? Y ese es el estudio de mi trabajo. Entonces, primero, ¿cómo estas partículas pueden ser aceleradas? Bueno, existe un mecanismo conocido que es la aceleración por choques. Este mecanismo se ve, por ejemplo, en la explosión de una supernova. ¿Qué es una supernova? Bueno, cuando una estrella llega a su estado final de vida, ella explosiona y al explosionar va a generar un frente de choque. Quiere decir que toda la materia va a expandirse y va a chocar con el medio ambiente. Y se genera un frente de choque. En ese frente de choque existe una discontinuidad de velocidad. Quiere decir que hay una variación de velocidad, ¿cierto? De la materia que está siendo, que ha explosionado. Una partícula puede ser atrapada en esa discontinuidad y va, digamos, a pasar este frente, esta discontinuidad la pasa y va a interactuar con las fluctuaciones del medio. Al interactuar y chocar con ellas, va a regresar. Y en una ida y venida, ellas van a ganar una energía que es proporcional a la velocidad del choque sobre la velocidad de la luz. Solo que, ¿qué pasa? Este mecanismo no es muy eficiente cuando se trata de alcanzar energías muy altas y sobre todo cuando se tiene campos magnéticos muy altos. Entonces, no es tan eficiente, no alcanza energías como las que mencioné, ¿no? Entonces, debe haber otro mecanismo que está acelerando las partículas. Entonces, una propuesta es el generado por la reconexión magnética. Y ese es, digamos, el punto en el que mi trabajo se centra, en el estudio de este mecanismo. ¿Qué es la reconexión magnética? Bueno, aquí vemos un esquema, este es un dibujo de un agujero negro y un disco de acreción. ¿Qué es el disco de acreción? Bueno, es la materia que está siendo atraída por el agujero negro, pero que no llega a ser totalmente atraída por el agujero negro, no pasa el horizonte de eventos. Y esta materia comienza a orbitar alrededor del agujero negro formando como un disco. Y le llaman disco de acreción porque la materia está siendo acretada. Disco de acreción se forma en la área ecuatorial, ¿no?, del agujero negro. Ok, esto tiene campo magnético. ¿Cómo también puede tener el jet, que es emitido por toda la materia que es reorganizada por las líneas de campo magnético del propio agujero negro? Es emitido este jet. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se tiene líneas de campo magnético, por ejemplo, en este gráfico se ve líneas de campo magnético aquí para abajo y aquí está para arriba. Estas tienen polaridad opuesta, entonces están yendo en sentido opuesto, pero hay flujos que las están aproximando. Entonces se encuentran flujos que las empujan. Esto es el plasma. El plasma es un flujo electromagnético cargado, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se juntan, no se van a aniquilar. Parte de las líneas de campo magnético se aniquilan y parte se reorganizan. Por eso se llama reconexión, porque se reconectan. Cambia su topología, cambia su forma. Entonces, ellas ya no van a tener una forma como se ve entrando, sino van a formar estas líneas saliendo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, este puede ser un mecanismo que puede acelerar partículas.
¿Cómo? Sucede que en el 2005, mi orientadora y la Saria, ellos estudiaron este mecanismo de aceleración de manera teórica, ¿no? Y vieron que podría ser un mecanismo que acelere partículas similar al proceso de aceleración por shocks. ¿Cómo? Bueno, tenemos un campo magnético que está en una dirección opuesta al otro, ¿cierto? Ellos están convergiendo, están aproximándose. Aquí va a haber una alta discontinuidad del campo magnético. En choques tenemos una discontinuidad de la velocidad. Aquí va a ser una discontinuidad magnética. Bueno, las partículas, una partícula, por ejemplo, vemos aquí esta partícula es atrapada en esta discontinuidad y ella va a hacer lo mismo que parecido al proceso de aceleración por shocks. Ella va a pasar la fluctuación y va a llegar al otro medio y va a interactuar con el flujo magnético, va a chocar directamente y va a regresar. Y de nuevo, en ese ida y vuelta, ella va a ganar una energía proporcional a la velocidad, en este caso, de la reconexión magnética. ¿Esto cómo? Bueno, ustedes, como han visto, ¿no?, en electromagnetismo, cuando uno tiene una variación de campo magnética, ¿qué se genera? Se genera corriente, ¿cierto? Se genera corriente, se genera campo eléctrico. Entonces, aquí en esta discontinuidad se está formando una corriente y campo eléctrico. Y es por ello que se está transformando, digamos, la energía magnética en energía cinética de las partículas. Entonces, las partículas comienzan a acelerar. Este mecanismo, aquí lo vemos de manera más gráfica, ¿no? En un video pequeño aquí. Las líneas de campo se aproximan y se reorganizan. En un trabajo desarrollado por mi grupo de investigación, por Cobal y mi orientador y Lazario, ellos simularon líneas de campo magnético con polaridad opuesta, igual que se aproximaban, y inyectaron partículas. Y vieron exactamente ese proceso. Siguieron la trayectoria de una partícula y vieron que ella iba y venía, así como en choques. Y ella, al crecer su energía, se vio que tenía un crecimiento de energía exponencial. Porque este incremento de energía que es proporcional a la velocidad de reconexión, cuando es varias veces, se produce varias veces, esto genera un crecimiento exponencial de la energía, como se ve aquí. Entonces aquí se ve cómo en la dirección X está ganando energía. Esto es energía versus X. Esto es X. La partícula está así, acelerando. Y eso fue muy interesante porque lo probaron en una simulación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viendo de manera en las observaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro, este es un dibujo, de nuevo, es un gráfico, pero es el gráfico de un blazar. ¿Qué es un blazar? Un blazar es un jet relativista producido por un núcleo activo de galaxia. ¿Y cuál es la característica de un núcleo activo de galaxia? Es que alberga a un agujero negro, pero no es cualquiera, es un agujero negro supermasivo. Es un agujero negro que tiene una masa que es más o menos de 10 a la 6 a 10 a la 10 masas solares. Entonces es muy denso. Y un blazar tiene la característica de que el jet apunta a la Tierra, a la línea avisada de la Tierra. Por ejemplo, yo les mostré hace poquito que era la radiogalaxia M87. Ese no es un blazar porque lo estamos viendo de costado, ¿no? No está apuntando hacia nosotros. Pero un blazar apunta hacia la Tierra. Ok, ¿qué se observa de los blazars? Los blazars producen emisiones en muy altas energías, como yo les había mencionado, y con una gran variabilidad. ¿Qué significa variabilidad? Que rápidamente pasa de una energía baja a una energía muy alta. Y esto es, bueno, en poco tiempo, ¿no? Varía muy rápido.
¿Y qué pasa? Que estos blazers, las observaciones muestran que son altamente inestables cerca de su origen, a una inestabilidad que se llama inestabilidad de torsión, que es desencadenada por las corrientes que están dentro de este jet. En inglés es conocida como kink instability. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa en esta inestabilidad? Bueno, aquí les muestro de manera esquemática. Cerca del origen del jet, la componente toroidal del campo magnético es más intensa que la componente poloidal, ¿no?, de la columna. Cuando sufre una inestabilidad kink, una inestabilidad de torsión, líneas de campo magnético se van a aproximar. Al aproximarse, ¿qué pasa cuando uno tiene más líneas de campo magnético? La intensidad del campo aumenta, ¿verdad? Entonces, al aumentar, la fuerza de tensión es hacia adentro de la curva del campo. La fuerza de tensión en este caso va a ser hacia el centro, ¿no? Y esta fuerza de tensión aumenta porque es proporcional a la intensidad del campo. Al aumentar el campo magnético se tuerce más y vemos que se desarrolla la inestabilidad de torsión, la inestabilidad kink. Entonces, mi grupo de investigación hizo simulaciones y aquí vemos, esta es una simulación de un jet desarrollado por Zinc en el 2016. Es un jet con campo magnético inicial helicoidal. En el primer momento era recto, pero está sufriendo una inestabilidad kink. Esta inestabilidad, como ustedes ven, tuerce la columna del jet. Al torcerlo, está creando toda esta inestabilidad y va creciendo, ¿no?, en esta dirección, hacia arriba. ¿Qué es lo que ellos obtuvieron? Bueno, ellos al calcular la energía cinética, vieron que esta energía crece hasta llegar a un valor más o menos estable y se mantiene. Pero ¿qué pasa con la energía magnética? Encontraron que la energía magnética decrece. Y como habíamos mencionado, el proceso de reconexión magnética, ¿qué hace? Transfiere energía magnética para las partículas para ellas tener energía cinética, ¿cierto? Entonces, es muy probable que lo que estaba sucediendo aquí era reconexión magnética. Ahora, ¿qué es lo que pasa en mi trabajo, ¿no? En el trabajo que nosotros realizamos, nosotros simulamos numéricamente usando la magnetohidrodinámica, que fue lo mismo que se usó en el trabajo de Zinc, en el que les mostré en el slide anterior. Realizamos simulaciones numéricas magnetohidrodinámicas de un jet relativista tridimensional, solo que a diferencia del hecho por Zinc, el hecho por Zinc, solo para mostrarles, el jet está entrando y está saliendo, entonces el flujo sale. En mi caso, no, en mi caso está siendo periódico. Quiere decir que lo que entra aquí, lo que sale aquí, entra aquí abajo. ¿Por qué hicimos esto? Porque nuestro objetivo era simular una parte pequeña del jet justo cuando está más cerca al origen. ¿Por qué? Porque en esta parte más cercana al origen, el campo magnético es dominante, el campo magnético es intenso. ¿Y qué sucede? Que es altamente inestable esta inestabilidad kink. Entonces, hicimos esta simulación con la inestabilidad kink y es esta que se muestra aquí. Ahora, ¿qué son estos puntos verdes? Ahora les voy a explicar. Nosotros identificamos sistemáticamente los sitios las regiones de reconexión magnética a través de un algoritmo que fue desarrollado por Kadowaki, que es de mi grupo de investigación, en el 2018. Usamos el algoritmo que básicamente el algoritmo busca encontrar regiones en que las líneas de campo son opuestas y que el flujo se está aproximando en un lado y en el otro. Y
identifica regiones de reconexión magnética. Entonces, estos puntos fueron identificados y se obtuvo velocidades de reconexión magnética de valor de 0.05 la velocidad Alfvén. ¿Qué es la velocidad Alfvén? Es una fluctuación magnética. Para explicarlo mejor, por ejemplo, en un medio de materia tenemos fluctuaciones como por ejemplo el sonido. El sonido perturba la materia. Entonces es una fluctuación de la materia. En este caso, la velocidad Alfvén, las ondas Alfvén, son fluctuaciones magnéticas. Y es por eso que cuando se obtiene tasas de aceleración, de reconexión magnética del orden de la velocidad Alfvén del medio, esta reconexión magnética es rápida. Se caracteriza como una reconexión rápida. Y lo que genera un proceso de aceleración. Bueno, esto es lo que tuvimos al comienzo, simulamos el jet, pero necesitábamos saber si las partículas son aceleradas, ¿verdad? Entonces, para entender esto, usamos otro proceso, otra simulación, donde inyectamos partículas en el medio ya desarrollado, ¿no? Donde ya se desarrolló una turbulencia del jet, como el que mostramos aquí. Aquí inyectamos protones test, como partículas test en este jet, y encontramos que la energía, este es un gráfico de la energía versus el tiempo en logaritmo. Encontramos que la energía de las partículas crece exponencialmente. Cuando usamos campos magnéticos de aproximadamente 10 Gauss, la energía máxima que ellos alcanzaron fue de 10 a la 18 electronvolts. Eso es una energía muy alta, ¿no? Entonces, estas simulaciones revelaron también a través de un histograma de la posición de las partículas que las partículas estaban siendo aceleradas por estos sitios de reconexión. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Estos cubos que ustedes ven aquí es la posición de las partículas, es un histograma. Conforme el color se hace más oscuro, hay más partículas, digamos, las partículas se posicionan ahí, más partículas. Entonces vemos que va de 10 a 40. Y vemos que esta posición de las partículas en el tiempo es cercano a las regiones donde se detectaron las regiones de reconexión magnética, ¿no? Entonces, esto vemos que es una clara asociación de las partículas aceleradas con las regiones de reconexión magnética. Por otro lado, esto es por reconexión magnética. También estudiamos cómo las partículas se comportan cuando el jet aún no ha desarrollado regiones de reconexión magnética, o sea, cuando aún no han las líneas de campo magnético aún no se han quebrado y se han generado estas inversiones de polaridad. ¿Qué pasa? Inyectamos partículas aquí y también vimos que estaban siendo aceleradas. Ahora, ¿por qué medios estos estarían siendo aceleradas? Bueno, sucede que aquí existe un drift. Drift quiere decir que pueden ser empujadas las partículas. ¿Por qué? Por una fuerza que sería la fuerza de la curvatura del campo magnético. Esta fuerza de curvatura del campo distorsiona la columna del jet. Esta distorsión, claro, como les mencioné, había sido generada por la inestabilidad, pero dentro de la inestabilidad se tiene una fuerza de curvatura. Y esta fuerza es la que estaría acelerando estas partículas. La diferencia es que con el mecanismo anterior, es que aquí tuvimos que inyectar partículas a energías con más altas energías. Lo que muestra que no es tan eficiente esta aceleración como la aceleración por reconexión magnética. Entonces, todo lo que les he mostrado son parte de mis resultados. Y como vemos, estos resultados muestran una metodología que explora la aceleración en un
en un sistema real. Entonces, todo lo que les estaba diciendo es probablemente uno de los mecanismos que puede acelerar las partículas que se observa que tienen tan altas energías, ¿cierto? Entonces, esta es una buena manera de explicar tal vez la física que está sucediendo en estos jets. Y bueno, eso es todo lo que les tengo para mostrar ahora. Gracias. Ok, muchísimas gracias también. O sea, mi cámara. Ahora sí. Muy interesante directamente estos mecanismos que se tendrían para poder verificar, ¿no?, estas aceleraciones de las partículas en estos cuerpos tan masivos. Yo tengo una pequeña consultita. Pasa que en cierto momento en los slides mostró que uno de los mecanismos que estaba estudiando, no sé si de repente estoy diciendo mal, pero es que sale la partícula y vuelve a ingresar a, en la parte de la turbulencia del King. Sí, en mi simulación, ok, déjame mostrarte. Sí, lo que pasa es lo siguiente, como yo estoy simulando un pedacito del jet aquí, cuando cuando yo inyecto las partículas, estas partículas van a, digamos, imaginemos que este punto rojo es la partícula, y ella va a ser acelerada aquí, y después va a reingresar, sí, aquí. ¿Por qué? Porque el jet, esa reingresar, va a simular una propagación del jet. Va a simular este pedacito, este otro, pero todo aquí dentro. ¿Tiene sentido? Entonces, más o menos, los valores que obtuvimos fue que la partícula se propaga 0.1 parsec, que es más o menos la región del radio del jet. Ok. Claro, sí, entonces eso era como que un poquito me quedó un poquito en duda. Y otra segunda preguntita que tengo es con respecto a los mecanismos que se ha estudiado, digamos, ¿no?, a base de datos, aparte experimental, quizás. ¿Hay algún mecanismo que por ahí sea el que sea, digamos, ¿no?, sea el más cercano a que probablemente sea este mecanismo por el cual se hace esta aceleración? ¿O estamos igual que como siempre en los estudios de teórica, esperando una comprobación de datos neta, tal cual? Sí, la verdad es que esto, como les estaba diciendo, son observaciones en extragalácticos, entonces están fuera de nuestra galaxia. Y la resolución de los telescopios que se tiene no es tan buena, como ustedes pueden ver aquí. Esto es, por ejemplo, lo que les mostré al inicio. Miren, esto es lo que se ve. Esto es lo mejor que se puede ver de un jet. Entonces, es muy difícil poder saber cuál es el mecanismo que está acelerando la partícula. Lo que sí se puede ver es la energía y más o menos la región. Entonces, lo que se sabe hasta ahora es que energías tan altas vienen de este sector o de este sector. Pero no se sabe muy bien si viene de aquí, si viene de aquí, si viene de aquí. Entonces, hay estudios que dicen que puede ser en el disco de acreción, como les estaba mencionando, pueden ser aceleraciones aquí o pueden ser aceleraciones en el jet. Entonces, estos son propuestas. Puede ser aceleración por reconexión magnética aquí o por otro mecanismo o aceleración en esta región. Pero, de nuevo, esto es como un estudio de algo que se puede comprobar en el futuro cuando tengamos mejores resoluciones de observaciones, ¿no? Se están construyendo telescopios. Hay un telescopio que es el CTA, Cherenkov Telescope Array, que es, bueno, iría a estar acabado el próximo año, pero por la pandemia no lo han acabado, sería en España. Pero ese tendría una mejor resolución y hasta se podría ver un poco más cerca estos jets o la fuente probablemente.
pero aún no tenemos esas observaciones. Entonces, digamos que se va a poder saber más adelante con mejores observaciones, con mejores telescopios, porque aún estamos en pañales en la astronomía, porque la tecnología aún se está desarrollando. Ah, entiendo, entonces hay mucho todavía tecnológicamente por desarrollar. Bueno, en ese caso, muchísimas gracias por la presentación. Damos Sí, pase a, tenemos acá una primera pregunta. Leo, dice, ¿qué implica conocer el mecanismo de aceleración de las partículas? sí, eso implica nueva física, implica física que no conocemos, porque hasta ahora nosotros no podemos acelerar partículas hasta tan grandes valores de energía. No podemos, porque no conocemos qué física está por detrás de todo eso. Entonces, lo que implica es conocer nueva física, física que está en descubierto. Por ejemplo, esto de reconexión magnética es nuevo. Desde el 2005 se propuso que esto podría ser un mecanismo que acelere partículas y antes no se conocía eso. Entonces, son cosas que se pueden usar en un futuro en laboratorio, pero es algo que aún está en estudio. Entonces, eso implica nueva física, entender la física. Wow, wow, ok, se entiende. Es, como digo, no es muy, eso sí, sí lo había leído, lo había leído por ahí en unos periódicos y también con una noticia de divulgación, que justo lo que mencionó, ¿no? En el ser se tiene una cierta energía la cual se puede acelerar partículas, pero incluso con eso no se acerca exactamente tanto a la aceleración que las partículas pueden tener en el disco de acreción de un agujero negro. Y si se pudiera incluso llegar a acelerar eso, podríamos incluso llegar a descubrir nuevas partículas. Estaba mencionándose, le Sí, comento, ¿no? Que eso se mencionaba por la búsqueda de saber si es que la materia oscura era una partícula o no, y se había hecho muchas propuestas en valores concretos de energía, de gráficas, en la parte de Boswell, que no cuadraban. Entonces decían, por acá debe estar, también para lo que es la masa de los neutrinos. Entonces, ahora sí, estas implicancias conllevan entonces nueva física y mucho más para poder investigar. Por acá, de repente tenemos alguna otra consulta que la pueden escribir o de repente pueden activar el micro también. sí. Pueden preguntar, no sé, yo creo que algo que yo quería mencionar también es que, más para inspirar a los chicos, ¿no? Porque todo esto es, digamos, se puede entender. Es una física que uno estudia y uno puede ir más a fondo, ¿cierto? Entonces, nuestra facultad es muy buena porque muchos salimos de la UNAC y venimos con un background, digamos, de estudios que nos permitieron mantener el nivel de la USP, ¿no? La USP es una universidad bastante exigente porque también hay bastantes personas que vienen de diferentes países aquí, ¿no? Pero solo quería animarlos a ustedes tener en cuenta esto, que la física es una sola y que ustedes pueden ir a cualquier lugar con el conocimiento de la física y desarrollarlo más aún en otros lugares. Eso es lo hermoso de la carrera. Por acá tenemos la última pregunta. Nos comentan, ya que los jets se producen, perdón, ya que en los jets se producen energías muy altas, ¿se podrían encontrar los hadrones confinados o en estado de plasma de quark gluón? Bueno, lo que yo estoy estudiando son protones, son hadrons, ¿no? Y sí, está en plasma. No entiendo a qué te refieres como confinados, hadrons confinados o como plasma. No entiendo bien tu pregunta, pero lo que estoy estudiando es aceleración de hadrons, ¿sí? De protones, a través de plasma. Magnetodinámica es la física que describe el, 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 el plasma, ¿no? Que el plasma es
es un flujo cargado magnéticamente y tiene campo eléctrico. Entonces, sí, no sé si te respondí tu pregunta. ¿Entendió? Tenemos otra pregunta acá. Dice, el mecanismo que usted utiliza respecto a los resultados, ¿en qué se diferencian con los resultados de otros mecanismos? La diferencia es que están produciendo energías muy altas. Están, como les había mostrado, están produciendo energías, por ejemplo, para 10 Gauss, que es más o menos el valor del campo magnético en el jet, está produciendo 10 a la 18 electronvolts. Voy a mostrarles aquí esto. Entonces, está produciendo energías muy altas. Entonces, esto puede ser, realmente está batiendo, está de acuerdo con lo que se observa. Por otro lado, algo que tenemos que considerar aquí es que este modelo tiene limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? Es que esto son partículas test. ¿Qué son partículas test? Que ellas solo sienten el medio. Ellas no interactúan con el medio. Por eso ellas no pierden energía. Una partícula pierde energía cuando ella emite energía, emite por proceso de síncrotron, inverse Compton, Compton inverso. Entonces, no están perdiendo energía. Entonces, por eso estamos llegando a estos valores. Por otro lado, es algo que muestra mucho que sí, pues pueden ser aceleradas por este mecanismo. Ahora, para estudiar algo que tenga interacción con el medio, es algo costoso de manera computacional, es bien costoso. No es imposible, pero es bien costoso, ¿no? Se requiere bastantes computadores. Yo para simular el jet usamos el clúster de aquí, usamos 256 cores. Y eso es bastante, ¿verdad? Entonces, en otros lugares como Europa tienen mucho más cores que eso. Entonces, ellos están haciendo trabajos con una back reaction, se llama, como una reacción del background, ¿no? Pero, bueno, es eso. Así, creo que ya no hay más consultas. Muchísimas gracias, Maestra Antonia, por la presentación, por también su tiempo, el apoyo y, pues bueno, ¿no? Como mencioné, esperamos de que esto sea el primero de un largo ciclo de seminarios con este carácter de divulgación de parte del grupo. En este caso, nuevamente, dar las gracias a todos los presentes y, pues bueno, nos veríamos en todo caso en la siguiente sesión del grupo. Cualquier cosa estamos haciendo los anuncios por la página de Facebook. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Ok. Chao, chao. Muchas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo aquí. Cualquier cosa, ustedes tienen mi contacto, pueden contactarme al correo. Si tienen alguna otra duda, pueden enviarme un correo también los estudiantes. Si quieren conocer algo más, pueden preguntarme por mi correo. No sé, ¿puedo escribirlo aquí? Sí, no hay problema. Ok, ustedes cualquier duda de algo que necesiten, pueden enviarme un correo y estoy dispuesta a ayudarlos, no hay problema. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos. Chao, chao.